gobierno de López Obrador va a reforzar el cabildeo con los demócratas en Washington para impulsar en las próximas semanas la ratificación del TEMEC. Van a ser semanas decisivas y al gobierno le urge que salga la ratificación del tratado que va a suplir a el Tratado de Libre Comercio para mandar un mensaje que logre recuperar el interés de la inversión ante la inminencia de una recesión en el país. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora acompáñenme, vamos a ver unos datos y arrancamos acá en el foro con nuestro debate de hoy. La incertidumbre sobre la ratificación del TEMEC preocupa al gobierno mexicano, que advierte de carecer de un plan B en caso de que se postergue o contamine por el proceso electoral en Estados Unidos, aunque permanece vigente el TLC desde su firma en 1994. Canadá tampoco lo ha aprobado y es un punto de litigio en la campaña electoral en ese país. México ya ratificó el acuerdo que reemplazará al TLCAN, pero ahora la aprobación en el Congreso estadounidense se ha visto obstaculizado por la guerra electoral entre demócratas y republicanos de cara a la reelección de Trump. Otras de las preocupaciones se pueden resumir en 3 puntos: asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, fortalecer las reglas de protección al medio ambiente y reforzar los derechos de los trabajadores. Posturas. 1. A través de un video en sus redes sociales, el presidente López Obrador pidió que el TEMEC sea ratificado lo antes posible para evitar que se contamine con el proceso electoral estadounidense. 2. La reforma laboral, publicada el pasado Día del Trabajo, es histórica y atiende una deuda pendiente que se tenía en el país, porque la democracia y la libertad no había llegado al mundo del trabajo, aseguró la secretaria del ramo, Luisa María Alcalde. 3. El primer ministro canadiense y líder liberal Justin Trudeau señaló que la renegociación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y México es una victoria crítica de su gestión que lo diferencia en materia económica de sus rivales. Horas decisivas sin duda para el TEMEC las próximas semanas. Si no, se postergaría y tendría que irse al próximo año. Todos los gobiernos involucrados dicen estar interesados en que los procesos electorales, tanto en Canadá como en Estados Unidos, no contaminen el proceso de ratificación del TEMEC, pero se antoja, se ve complicado. Vamos a entrarle a este tema. ¿Qué podemos esperar de estas próximas semanas sobre la ratificación del TEMEC, para el cual, según el gobierno mexicano, no hay plan B? Muchas gracias, Paco Rosenzweig. ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Hace rato que no te veíamos, pero siempre un placer y un gusto tenerte en este programa. Al contrario, José, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y Jorge Aljovín, ¿cómo estás? Un gusto, Pepe. Muchas gracias. Buenas tardes, Paco. Jorge Aljovín, consultor y analista político. Rosenzweig es, aparte de abogado y especialista en asuntos comerciales, ex subsecretario y además muy cerca. Estuviste desde el Telecán, ¿no? Sí. Desde las negociaciones del Telecán y, por supuesto, también en las del TEMEC. Pues no sé cómo recibes las declaraciones de los políticos, Paco, diciendo vamos a evitar que se contamine con el tema de las elecciones. López Obrador dice que envía una carta a Nancy Pelosi diciendo que no se contamine la firma del tratado. Y yo no sé qué tanto crees tú las palabras y qué tanto las cuestionas y cuál es tu valoración. Bueno, siempre un proceso de ratificación de un tratado de comercio de Estados Unidos con cualquier país es complejo. Ha sido el caso de cualquier negociación que Estados Unidos ha negociado, independientemente de si es un presidente republicano o demócrata. Y coincido, me parece que es importante no vincular o contaminar el proceso de ratificación del TEMEC. Y claramente me parece que el gobierno de México ha hecho la tarea. Uno de los temas más importantes durante la negociación del TEMEC fue el tema laboral, el famoso anexo 23A, mismo que ya se cumplió la reforma, ya se está implementando. Y ha habido una serie de visitas por parte de miembros del Comité de Ways and Means. Los vimos la semana anterior, ¿no? Correcto. Legisladores demócratas. Demócratas que han venido a ver eso, y ese ha sido uno de los principales reclamos o peticiones de los demócratas, no de ahora, sino desde principios de los 90, cuando se dio la negociación original de Telecán. Ciertamente el tiempo pues es muy valioso en estos días porque... Son semanas, ¿no? Semanas, ajá, pero especialmente cuando estamos hablando de los mensajes que se tienen que mandar al gobierno de Estados Unidos y al Congreso de Estados Unidos, especialmente a los demócratas. Me parece que es claro el beneficio que ha habido en términos de esta renegociación. Si bien la renegociación del Telecán no se dio por las razones correctas,
También es cierto que ahora hablar del Telecan o del TEMEC o USMCA en Estados Unidos es algo positivo y es algo bien visto. Yo recuerdo cuando se cumplieron los 20 años del tratado, simplemente no fue posible traer o invitar a un funcionario de la administración Obama para hablar del Telecan, O sea, no era bien visto. dices, ha cambiado la percepción Ha cambiado la tanto perspectiva de autoridades como de ciudadanos en Estados Unidos respecto al tratado comercial. Especialmente de los ciudadanos y de aquellos que se han beneficiado del Telecan. Eso me parece que había una falta de percepción, de conciencia de los beneficios que ha traído el Telecan, porque se hablaba mucho de los beneficios para Canadá y para México, Sí. pero en Estados Unidos no había esa conciencia. Entonces creo que eso es uno de los grandes resultados. Y hoy día se ve, con decirte que a mí me sorprende que si te metes a YouTube puedes encontrar videos de rancheros y granjeros, como los dicen en Estados Unidos, que hacen promoción a favor de la ratificación del TEMEC. Eso me parece que es inaudito. ¿Cómo ves tú? ¿Qué probabilidad le das tú, Jorge? Mira, creo que es bastante... digamos, a que no se contamine. Mira, lo veo en esa posibilidad de no contaminación es bastante difícil por justamente el carácter de los dos presidentes de ambos países, ¿no? En el caso de México con Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Estados Unidos con Trump y poniendo como tercero en la operación a el gobierno de Canadá que tiene elecciones el próximo 21 de octubre. Bueno, y que además ya es tema también en Canadá el asunto. Así Estoy es. viendo que el nuevo Partido Demócrata, que me parece que se llama, está poniendo la renegociación en el centro nuevamente. Así es, parece que no va a ser un proceso terso. Tenemos un juicio político de por medio al presidente Trump y esto determinará si las encuestas le siguen favoreciendo o no. Esto ha demostrado en los últimos días que el inicio de este juicio político pone a Elizabeth Warren dentro de las preferencias demócratas, lo cual me imagino que a Donald Trump no le gustará nada. Es un dilema este proceso también de certificación por parte de los congresistas demócratas que han venido a nuestro país a certificar justamente si se está cumpliendo con la reforma laboral. Y me parece que aquí hay un punto importante. Se establece la necesidad de poner en perspectiva un Estado de Derecho y que esta reforma laboral se cumpla. Pero me parece que las señales también del gobierno mexicano son confusas. Tenemos hace días recientes, tenemos la renuncia de un ministro de la Corte, al día siguiente tenemos la famosa ley Bonilla y hoy por hoy discutiendo el tema también de la revocación de mandato. Me parece que en este sentido se comienza a ensuciar un poco y en el caso de Estados Unidos, esperando esta fecha mágica del Día de Acción de Gracias, esto es el 28 de noviembre, me parece bastante complicado porque justamente los demócratas tienen un dilema que es fundamental. Por un lado, darle el triunfo a Donald Trump con una aprobación de este TEMEC, o por otro lado tenemos la posibilidad de poder renegociar algunas condiciones mejores para sus trabajadores, pero que no se entienda como un cheque en blanco a Donald Trump, y sino que también los demócratas aporten dentro de este proceso. Me parece que es bastante complejo, bastante complicado, y no lo vería tan terso, sobre todo por las propias condiciones que está dando el gobierno mexicano. Factores políticos sobre la mesa, ¿tú crees que pueden influir en este momento? Y, digamos, incertidumbre sobre decisiones o medidas del gobierno mexicano, choques institucionales como el que hemos vivido en la Corte. ¿Tú crees que eso influye? A mí me parece que si bien son elementos que pueden considerar, me parece que no es un elemento sustancial o elementos sustanciales para la eventual ratificación. Me parece que es más un tema, como diría Jorge, si si el Congreso de Estados Unidos y especialmente los demócratas quieren o no de una vez tomar esta ventana de oportunidad para la ratificación, porque también tiene un costo. O sea, lo ratifiquen ahora o lo ratifiquen después de las elecciones del próximo año, lo cierto es que tiene un costo. Y no solamente para los demócratas, sino para los republicanos. Entonces, ahí el cálculo que yo he escuchado de algunos especialistas en Washington es que es preferible hacerlo ahora a que, suponiendo sin conceder que no se reeligiera Trump o que ganaran los demócratas, entonces tendrían que volver a pasar por ese proceso. Ahora, lo que a mí sí me parece que es muy importante... O sea, independientemente de todo, tendrían que volver a reabrirlo después de las elecciones, ganara quien ganara. Sí, en cuanto a la ratificación, o sea, yo lo que me parece que es fundamental es no aceptar ningún tipo de modificación al balance que se alcanzó entre los tres países. O sea, porque eso sí sería muy gravoso. Ya el marco que se dio en materia laboral nos pone incluso por arriba de los derechos laborales que tiene Estados Unidos. Estamos al igual que Canadá, es decir, el acuerdo OIT 98, por ejemplo, no tiene México, no tiene Estados Unidos. Entonces, me parece que
algo que es fundamental es evitar cualquier tipo de renegociación o de condiciones adicionales. A ver, ¿y como cuáles sucedió. serían los temas que pudieran dar lugar a una apertura del tratado? Porque lo laboral me entiendo que es más bien un asunto de duda sobre la capacidad del gobierno mexicano de implementar la reforma laboral, pero no de abrir el tratado. ¿Cuáles serían esos asuntos que pudieran llegar a meritar su apertura? Pues mira, recuerda que pues en los congresos de los diferentes países siempre puede haber visiones muy particulares de algunos miembros. Hay quien ha hablado de temas medioambientales, que también es un tema en donde los demócratas le ponen mucha atención. Tenemos temas de propiedad intelectual. Desde luego hay un tema que han mencionado que es lo que se conoce como enforcement o el mecanismo de solución de controversias en caso de que haya algún tipo de incumplimiento Estado a Estado, es decir, en los compromisos que puede asumir Canadá, México versus Estados Unidos o viceversa. Y también, evidentemente, pues hay algunas cuestiones ya menores que tienen que ver con, menores por así llamarlo, en temas de mensajería y paquetería en términos del umbral que te permiten para poder mandar este tipo de productos sin tener que pagar aranceles o impuestos. ¿Cómo lo ves, Jorge? Una tentación que creo que está a la vista es la imposición de una instancia unilateral para poder resolver los conflictos entre los países integrantes de este TEMEC. Me parece que ahí existe una ventana para que haya una tentación para, ya sea para los demócratas o los republicanos, hacer ciertas modificaciones al acuerdo. También lo que me parece preocupante en este sentido es qué va a pasar si los demócratas no van de acuerdo a esta aprobación del TEMEC. ¿Qué ocurrirá? ¿Donald Trump se quedará tranquilo o buscará un plan B también para ir ajustando las tuercas con México? En este sentido, si algunos dicen, bueno, continuará el TLC y continuará en un 95% este acuerdo, pero también habrá que entender que en este juego político también pueden haber presiones con el tema migratorio nuevamente, el aumento de aranceles. Entonces me parece que la ecuación no es tan tersa como le estamos viendo desde México. Bueno, de lo que hemos estado leyendo más los últimos días, hay dos temas que entiendo preocupan porque sí podrían incidir directamente en la reapertura de alguno de los capítulos, y es el tema de medicinas y el tema de los impuestos que se podrían aplicar a los gigantes de la economía digital, Google, Apple, Airbnb, y que, por supuesto, habrá que esperar si esto se aprueba en el Congreso mexicano, pero si se llega a aprobar, entiendo que ya hay una reacción de parte de ellas, apelando incluso o pidiendo la intervención del propio gobierno de Estados Unidos. Regresamos hablando de las perspectivas para el TEMEC, para su ratificación en las próximas semanas van a ser decisivas. Si nos quedamos en cuáles serían esos elementos que hoy pudieran llevar a abrirlo, a volver a negociar algunas de ellas. Y antes de irnos al corte, lo poníamos sobre la mesa, Paco Rosenzweig y Jorge Aljubín. Una es la presión que están ejerciendo las farmacéuticas pidiendo que se modifiquen los plazos que quedaron establecidos en el TEMEC sobre exclusividad de las medicinas de datos biológicos. Y la otra es la presión de las grandes empresas digitales, Google, etcétera, que están buscando la presión del gobierno de Estados Unidos frente a la posibilidad de que se apliquen impuestos a IVA y ISR a las ganancias que tienen en México. ¿Cómo lo ven? ¿Es o no es un asunto que preocupe? Me parece que es un asunto que debe de preocupar en el sentido de quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Si lo vemos en esta ecuación, como dirían los economistas ceteris paribus, al finalmente diríamos que podrían haber algunas ventanas de aprobación en el futuro inmediato, pero también habrá que decir, si en las encuestas demócratas sigue subiendo Elizabeth Warren, ¿cuál ha sido una de sus banderas de campaña? Justamente atacar a estos poderes fácticos que son estas grandes empresas de la economía mundial, como son
Google, Apple o en el caso de Amazon, que ha producido lo siguiente en esta campaña es que los jóvenes están yendo en contra de estos poderes y puede generar una reapertura. También me gustaría destacar en este caso también que hay ciertas señales encontradas del gobierno mexicano en el caso de si el presupuesto en el tema de la reforma laboral será suficiente o no. Estos 481 millones sí serán suficientes para poder establecer estos 20 tribunales laborales y estas juntas más bien estos centros de conciliación y registro laboral. Entonces me parece que en este sentido la ecuación, vuelvo a lo mismo, no es tersa, no soy tan optimista como aquí lo ha planteado Paco, me parece que el tema de las propias condiciones políticas van a determinar cómo se llega a firmar este tratado, ya sea en un futuro inmediato o después de la elección, que creo que después de la elección del 2020 sería el peor escenario que tendría México a puertas en el futuro. Pues a ver, Paco, los dos elementos sobre la mesa, ¿no? El ascenso de Warren y el tema de la presión de estos dos sectores por reabrirlo, ¿te preocupan? ¿Crees que sí son un peligro real que puede incidir justo a que se postergue y en la postergación vayamos a una reapertura? En la parte de protección de datos biológicos, me parece que hay que recordar que México viene de protección de datos de 0 años. Llegamos a 5 años más 3 de protección efectiva en el Tratado Transpacífico, en el TPP. Es decir, ya llegamos a 8. Y aquí la discusión es que en Estados Unidos la legislación nacional establece 12 años para la protección de este tipo de productos. Nos piden que lo subamos 4. Que lo subamos 4 desde el TPP o 2 más en el resultado del TEMEC. Me parece que ahí es importante pues, cuidar las finanzas públicas. Hay que recordar que México tiene un sistema de seguridad social muy importante y evidentemente en la medida en que se incremente la protección de estos productos, estaría retrasando la entrada de genéricos. Entonces nosotros consideramos que pues, el balance que se logró es un balance adecuado tanto para la industria de genéricos. O sea, 12 años como de sí patentados. tendría una implicación fuerte en el costo de la importación. Tendría un par de años más de demora la entrada de productos genéricos. Entonces creemos que el balance de 10 años es un balance que permite, pues, digamos, atender y fomentar la innovación y desarrollo al tiempo que también permite pues, la llegada de productos a un costo más accesible. Por lo que se refiere a la parte del contexto en términos de si es mejor ahora o después, desde luego que no es un proceso terso, eso lo sabemos y así ha sido siempre. Lo hemos vivido creo que el último año, ¿no? Pero aquí también hay que recordar que así como Trump en su momento tuvo pues mucho empeño en tratar de denunciar el tratado, pues también una de sus banderas principales es lograr la ratificación del tratado. Entonces, de los pocos éxitos con los que podría llegar a las urnas. Por no decir que sea el único, ¿no? Entonces, eso me parece que seguramente tendrá en los procesos de negociación política pues un valor. Y ese valor se puede lograr intercambiar en la medida que haya algo atractivo para los demócratas, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía es posible. El reto me parece, sin duda, es que no se reabra la negociación. O sea, me parece que en tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA o TELECAN, que lleva 25 años en vigor, no se cancele o no haya un amago de cancelación, me parece que podemos seguir con ese tratado sin problema alguno. O sea, no necesitamos plan B. El plan B es seguir como estamos. Me parece que el plan B sería un ejercicio de desesperación de Estados Unidos, de su presidente, en términos de activar el 2205 y buscar denunciar el tratado. Entonces me parece que ahí sí se tendrían que abrir pues todas las alternativas y las alertas posibles. Pero a ver, ese escenario no lo tenemos ya, ¿o sí? Me parece la posibilidad de denuncia del tratado, ¿ustedes lo ven? Yo no lo veo sobre la mesa, pero ¿ustedes lo ven? Yo no lo veo sobre la mesa, más bien lo veo como una medida desesperada del presidente Trump en caso de que se vea muy bajo en las encuestas, habrá que decirlo así. Pero también habrá que poner en la ecuación esta guerra comercial también que tiene Estados Unidos con China, que el gran beneficiado ha sido el gobierno mexicano, donde ha aumentado su cantidad de exportaciones al gobierno de Estados Unidos y en este sentido habrá que decirlo así. Ya estamos viendo un acercamiento de Estados Unidos con China y parece ser que en la reunión de Santiago de Chile van a firmar ya un preacuerdo para ya no establecer estos aranceles entre estas dos grandes potencias. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Un escenario donde China y Estados Unidos vuelvan a tener relaciones cordiales, me parece que para México lo deja fuera en este plan B en caso de no una aprobación del TEMEC en este sentido. Y entonces, ¿cuál sería las ventanas de oportunidad que tiene el gobierno mexicano en estos términos? Que beneficiarse de esta
guerra comercial, si continúa, esto es sustituirse el gobierno mexicano en Estados Unidos de sus relaciones con China y viceversa, y esto es, ¿qué vamos a lograr? Tenemos que generar certidumbre al final del día, con independencia de que se firmen o no los tratados. Ese debe ser la tarea del gobierno mexicano, generar certidumbre para la inversión y sobre todo el Estado de Derecho, que es una gran deuda que tenemos el día de hoy con esta llamada 4T. A ver, ya Jorge ha puesto dos elementos, digamos, políticos que pueden incidir sobre el asunto, pero quiero saber tu opinión. Uno, en efecto, Elizabeth Warren. Y eso lo vinculo directamente con las grandes empresas como sobre economía digital. Y el otro es, en efecto, la guerra comercial China-Estados Unidos. ¿Crees que alguno de estos dos factores pueda tener alguna incidencia dentro de este proceso poco terso, Paco? Pues a ver, empezando por la parte comercial, si bien es cierto que ha habido un acercamiento, habrá que ver el contenido de ese posible acuerdo entre Estados Unidos y China. Que no está tan claro. Primero. Segundo, los presidentes republicanos tradicionalmente han tenido algún enemigo común durante su campaña de reelección. Y ahí, pues evidentemente, pues va a ser un reto ver si ese acuerdo tiene la suficiente carnita y si esas preferencias comerciales o esos aranceles que están impuestos de manera recíproca, unilateral de manera recíproca, realmente se retiran. Por otro lado, México ha sido efectivamente un beneficiario, pero también ha sido un beneficiario de esta guerra comercial, pero también es cierto que en el corto plazo, porque también no hemos logrado atraer más inversión, esta guerra ha enfriado la economía global y también pues eso nos ha pegado, si bien las exportaciones se comportan de una manera muy positiva, especialmente las agropecuarias, también es cierto que la economía no está creciendo al ritmo esperado. Entonces me parece que en el corto plazo podemos ser beneficiarios, más no en el mediano plazo. Pues hoy, justo hoy, el Fondo Monetario Internacional, a donde va a ir el próximos días el secretario de Hacienda, una reunión en Washington, sí, dijo algo parecido a lo que estás diciendo. La falta de ratificación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC está teniendo un impacto negativo en la atracción de inversiones a México y, en consecuencia, puede ser, o lo señala como uno de los factores que nos conduzcan hacia una inminente recesión. Estamos hablando del TEMEC, su ratificación, semanas decisivas, y el Fondo Monetario Internacional hoy dice, en efecto, México necesita la ratificación para alentar la inversión frente a una inminente recesión. La Secretaría de Hacienda del gobierno mexicano va a intensificar el cabildeo las próximas semanas, va a estar ahí, lo saben, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va para allá. ¿Cómo reforzar el cabildeo con Estados Unidos? Son semanas en serio decisivas y sabemos que va a reunirse con legisladores demócratas. Ya le mandó una carta al Obrador, por lo menos anunció el domingo pasado que lo haría a Nancy Pelosi. Le pide eso, que no contamine, que lo empujen, pero ¿cuáles serían, digamos, los argumentos que considerarían ustedes más pesados para convencer a los demócratas? En el caso del gobierno mexicano es reforzar estos argumentos de la implementación de un Estado de Derecho, de generar confianza en la inversión y al final del día demostrarle que en este proceso de certificación al gobierno de Estados Unidos que México está cumpliendo con su parte del acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurriría? Yo también haría un ejercicio de perspectiva si no se logra la aprobación del TEMEC el próximo 28 de noviembre y se da después del 2020. ¿Qué va a ocurrir para el gobierno mexicano? También esto la gente lo tendrá que tomar en cuenta. Viene un proceso de elecciones intermedias que tampoco se debe perder de vista, que el próximo año inicia en septiembre, cuando la elección en Estados Unidos va a ser en noviembre. Por tanto, tenemos a un presidente que va a estar preocupado por refrendar su mayoría en el Congreso, de poder conformar estos poderes de cara también, ahora que estamos viendo la aprobación de la revocación de mandato, que vendrá después de estas elecciones intermedias, y entonces no sé si las energías del gobierno mexicano sean las suficientes para poder lograr una aprobación del acuerdo, que al final del día muchos dirán, ya fue aprobado por la parte mexicana, pero este cabildeo ya no se podrá intensificar porque las fuerzas políticas inmediatamente en nuestro país cerrarán las puertas y no habrá en esos canales de negociación. No sé si el gobierno mexicano está en condiciones y por tanto me parece que este es el momento, ahora o nunca, para poder aprobar en estas condiciones el TEMEC. ¿Cómo lo ves tú, Paco? ¿Cuáles digamos, los argumentos fuertes? Pone Jorge sobre la mesa el tema del Estado de Derecho. Curiosamente salió hace unos días, lo vimos, estas grabaciones sobre Pemex, la corrupción altísima
en la paraestatal. Hoy incluso sabemos que la Fiscalía está investigando a Romero de Champs, el presidente dice que ojalá que mejor se vaya. ¿Son estos movimientos hacia allá, sí o no? ¿Y cuál sería su impacto? Porque lo que necesitamos son argumentos, digamos, eficaces. A ver, a mí me parece que el mejor mensaje, sin duda, es el Estado de Derecho. Pero además lo que suelen hacer en Estados Unidos cuando hay ese tipo de procesos es hacer una revisión punto por punto de los compromisos que hay en el tratado. Y los datos duros al final son los que hablan por sí solos, ¿no? Entonces, me parece que el gran reto es demostrar que lo que le corresponde a México está hecho, si es el caso. Si hay cuestiones que señalaron o pusieron en duda estos miembros del Comité de Medios y Arbitrios de Estados Unidos, en las recientes visitas que han tenido a México, pues tratar de aportar elementos, pero datos duros, no acciones futuras, sino ya actos realizados. Y por otro lado, pues también hay que recordar que Estados Unidos tiene sus propios procesos, tiene un contexto muy distinto al de México, y también por mucho que México quiera poner sobre la mesa los elementos, demostrar que ha cumplido, también pues hay otras prioridades en Estados Unidos. Entonces me parece que el reto pasa por una negociación entre la administración del presidente Trump y los demócratas para ver cuál es la forma más aceptable para ambos de que prospere el tratado. Y todo esto en la medida que no haya una renegociación o una apertura de alguno de los temas que hemos comentado. Entonces me parece que ese es para mí lo más importante, dar datos duros y no abrir a una negociación. O sea, es mucho un trabajo, digamos, técnico, eso es lo que estás viendo. Sí. Que convenza punto por punto más que discursos o golpes mediáticos o digamos promesas como el Estado de Derecho. Déjenme hablando de la ratificación del TEMEC, semanas decisivas hasta el Día de Acción de Gracias en noviembre. Estamos hablando con Jorge Aljobín, consultor, analista político, Paco Rosenzweig, ex subsecretario y además negociador desde los 90, vaya. El gobierno mexicano refuerza el cabildeo en las últimas semanas. Se ve un interés personal del propio presidente. Ya el hecho de mandarle una carta creo que es suficientemente ilustrativo. Me parece que hay un interés personal y político en lograr la ratificación. Están poniendo, como dirían coloquialmente, toda la carne al asador para demostrar que están haciendo las cosas necesarias para mandar las señales correctas, mas sin embargo estas señales pues, tienen que ser consistentes a lo largo y ancho de los diferentes sectores productivos, ¿no? O sea, no solamente dirigidas al presidente de Estados Unidos o a los congresistas demócratas, sino me parece que va vinculado más a un mensaje más amplio, ¿no? Y hay que recordar que hay grandes intereses estadounidenses en México. El 55% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos, entonces evidentemente la inversión en México proveniente de Estados Unidos es muy importante. Y si algo queremos es seguir siendo atractivos, no solamente para la inversión de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces me parece que todo ese tipo de mensajes y de oportunidades también, cuando hablamos de los proveedores de medicinas, cuando hablamos de proveedores de servicios, tanto a través de plataformas digitales como servicios profesionales o de empresas, deben ser sin duda pues México una tierra de oportunidad, como lo puede ser para cualquier mexicano, no es que tenga que ser particularmente para algún ciudadano de otra nación. Entonces me parece que el Estado de Derecho, coincido con Jorge, es bien importante y yo tengo la confianza de que se puede alcanzar una ratificación de aquí al 28 de noviembre, siempre y cuando no sea a través de una apertura o de negociar u otorgar mayores concesiones. Yo creo que eso es muy importante. El balance que se logró fue el adecuado y si se abre algún tema con Estados Unidos, podría venir una posterior renegociación con Canadá o al mismo tiempo con los tres países, lo cual no sería conveniente. Y ahí sí contaminarse muchísimo más. Correcto. Mensajes consistentes y sobre todo no restringirse a los demócratas en el Congreso, sino a sectores económicos en Estados Unidos. Pone Paco sobre la mesa. ¿Coincides? Mira, aquí yo retomo una frase de Paco y decía que los números no mienten, que los números son datos duros, pero yo creo que esos números y esa forma de ver
el escenario es bajo una política racional. Y hoy que nos encontramos en México y en Estados Unidos, una política populista, una política que se mide por los resultados políticos inmediatos y que no ve las cifras macroeconómicas, diciéndolo en el lenguaje del propio presidente, en este modelo conservador, que son parte de este modelo neoliberal. Lo que importa para estos presidentes es estar bien en las encuestas, hablarle a sus bases, pero también habrá que decirlo. Y lo platicábamos un poco en esta mesa. Decíamos que tal vez las bases de estos dos presidentes no se preocupan en qué los beneficia una modificación o no del Telecam. Entonces habría que decirlo así. ¿Será que el presidente López Obrador está sucumbiendo ante estos poderes fácticos, ante esta posibilidad de coquetear con la certidumbre para los empresarios? Pero yo digo más bien de cara al 21. Es necesario contar con apoyos económicos y quitar este problema del renglón para que la operación política en el 21 pueda funcionar. El peor escenario para el gobierno es que no se apruebe este TEMEC, porque será una asignatura pendiente y será una gran crítica también por parte de sus opositores. Bueno, ya Jorge pone el último espolonazo, digamos, si el interés personal del presidente tiene que ver con un cambio de política o una forma de ceder frente al empresariado con el que ha tenido en verdad una relación complicada. Bueno, me parece que todas las administraciones, todos los gobiernos entrantes siempre tienen una curva de aprendizaje. Y claramente yo recuerdo a Fox cuando llegó, tenía pensado reajustar y reorientar el presupuesto de la Federación del 2001. Cuando se dio cuenta y llegó que pues prácticamente el 90 y medios % estaba ya comprometido, pues bueno, una buena parte de esas promesas pues no fueron posibles alcanzar, ¿no? Entonces, me parece que este es un proceso en donde claramente pues el gobierno actual está buscando encontrar una consistencia entre su programa ideológico y la realidad económica, lo cual pues desde luego siempre es un reto. Y segundo, yo francamente pienso que en la medida en que el NAFTA esté en vigor y no haya amenazas de una eventual terminación, no debemos tampoco ver la ratificación del TEMEC como algo fatal si no se logra para finales de noviembre. Creo que es algo que no debe verse así. Sin duda, las señales son necesarias en términos de seguir siendo atractivo, en términos de las señales que queremos mandar en cuanto a la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos, en cuanto la posibilidad de seguir atrayendo flujos de inversión, flujos de comercio, pero también yo no quisiera ver una eventual no ratificación del TEMEC en noviembre como fatal. Si la realidad política en Estados Unidos no lo permite, tiene que esperarse hasta después de las elecciones del 2020 en noviembre, pues habrá que esperar. Pero de otra forma, tampoco tiene mucho sentido pensar que quemamos las naves y no se ratifica el TEMEC. Pues habrá que discutir luego, en función de lo que suceda, si tampoco debemos de vernos como la única panacea y como la esperanza frente a la inminente recesión. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Jorge Aljovín, consultor y analista político, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y Paco Rosenzweig, muchas gracias, Paco, de verdad. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, pero sobre todo a ustedes, los